Fase intermedia, curso Sexualidad y Discapacidad. Estudiantes: Sara Piedrahita, Erika Herrera, Diana Rocío Maldonado, Andrea Alfonso, Andrea Torres. Tutora: Enis Cecilia Franco. Universidad Nacional Abierta a Distancia. En sintonía con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La sexualidad en la discapacidad. Primero, algunos de los imaginarios más comunes con relación a la sexualidad de las personas con discapacidad son: A. El placer sexual se consigue solo con la penetración. Se cree que las personas que tienen discapacidades que impiden la penetración de sus órganos sexuales no pueden sentir placer, desconociendo que el placer se puede dar y obtener de muchas otras formas, a través de todos los sentidos. B. Son incapaces de atraer físicamente a personas del sexo opuesto. Muchos creen que las personas que tienen alguna discapacidad no son atractivos para otra persona y que solo deben relacionar con personas discapacitadas, lo cual es erróneo. Actualmente existen miles de casos en que incluso personas que no tienen sus piernas pueden concebir de manera normal. Tal es el caso de Nicholas James, actor del Circo de las Mariposas. C. Las personas con discapacidad cognitiva son niños eternos y no comprenden de esos temas. Las personas con discapacidad cognitiva tienen un desarrollo fisiológico, hormonal, cerebral y anatómico normal. Por lo tanto, sienten sensaciones físicas, sienten estímulos sexuales y expresan afecto. Los temas deben explicarse en términos adaptados a la comprensión de ellos. La sexualidad es un tema inherente al ser humano, de tal manera que la discapacidad cognitiva no interfiere en lo que viene por naturaleza divina en el ser humano. D. A las personas con discapacidad física no se les despierta interés sexual porque son inocentes. La creencia es que una persona con discapacidad no tiene posibilidad de concebir un plan de vida y eso las hace inocentes. Pero la sexualidad es una dimensión de la personalidad que está siempre presente en la conducta humana. Es una función biológica y también el más profundo puente de encuentro, intimidad y comunicación de sentimientos y afectos. E. Las personas en silla de ruedas no tienen sexo. Se cree que las personas que se encuentran en silla de ruedas no pueden tener relaciones sexuales, que están muertas de la cintura para abajo. Pero no hay por qué generalizar. No todas las personas en una silla de ruedas pierden toda sensibilidad en sus órganos. Existen varios casos en los que se hace uso de la silla de ruedas por falta de equilibrio o dificultad para desplazarse, pero no muerte total de dichos órganos. 2. Derechos que les son vulnerados a las personas con discapacidad. El derecho a la igualdad de oportunidades. El derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional. El derecho a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y autoconfianza. El derecho a trabajar de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado. Derecho a la accesibilidad y al transporte. Derecho a ser reconocidos como personas sexuadas que tienen las mismas oportunidades que los demás seres humanos. Falta de acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados. La falta de participación en el voto en el momento de las elecciones. La falta de educación adecuada para personas con algún tipo de discapacidad. Las personas discapacitadas tienen derecho a disfrutar del sexo. 3. Derechos sexuales y reproductivos que ejercen actualmente las personas con discapacidad. El derecho a fortalecer la autoestima y autonomía para adoptar decisiones sobre la sexualidad. El derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera sin vergüenza, miedos, temores, prejuicios, culpas, creencias infundadas y otros factores que impidan la libre expresión de los derechos sexuales y la plenitud del placer sexual. El derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, abuso, explotación o acoso.
El derecho a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere ser sexualmente activo o activa. El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la pareja o si permanece solo. El derecho a escoger las y los compañeros sexuales. El derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus expresiones sexuales. El derecho a reconocerse como seres sexuados. Derechos sexuales y reproductivos que ejercen actualmente las personas con discapacidad. Derecho a no tener actividad sexual, derecho a tener hijos, derecho a tener relaciones sexuales, derecho a unirse conyugalmente o en convivencia, derecho a participar y decir que quieren para su sexualidad, derecho a tener una maternidad segura, derecho a tener una integridad corporal, derecho a conocer, respetar y amar el cuerpo y los genitales, derecho a decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia, derecho a acceder a tratamientos en caso de infertilidad. La persona con discapacidad tiene derecho a decir no, saber sobre métodos de protección, elegir su método de planificación, tener una vida sana y segura, reconocer las consecuencias de sus actos, recibir orientación sobre la sexualidad, saber sobre las infecciones de transmisión sexual, conocer y respetar su cuerpo, declarar y aclarar sus dudas, decidir cuándo está preparada. 4. ¿Qué acciones se deben emprender para restituir los derechos que les han sido vulnerados? Para evitar la discriminación en cualquiera de las formas, diversos organismos trabajan cada día en favor de la igualdad. Es el caso de las unidades de igualdad creadas para desarrollar las funciones relacionadas con este principio entre hombres y mujeres discapacitados. Los CREADI, Centros de Recursos Antidiscriminación, cuentan con servicios de atención jurídica, psicológica, información y asesoramiento, medición y otros. Sus funciones son prestar atención independiente a las víctimas de discriminación por su origen racial o étnico, realizar análisis y estudios, promover medidas que contribuyan al fin de la discriminación y elaborar una memoria anual. No existen limitaciones físicas, solo barreras mentales. 5. ¿Por qué creen que las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual adecuado o no adecuado? Si conceptualizamos el término sexualidad como el conjunto de fenómenos emocionales y de conductas relacionados con el sexo que marcan de forma decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo, se puede afirmar que en el desarrollo sexual de las personas con algún tipo de discapacidad o sin ella, varía dependiendo de la educación que reciban y el entorno próximo. En el caso particular de las personas con discapacidad, este debe favorecer los medios y contextos formativos que promueven los mecanismos relicientes y ayuden a desarrollar las estrategias de afrontamiento necesarias para poder romper los esquemas de la sociedad actual. Discapacidad no es incapacidad. 6. Expliquen si la discapacidad es o no es un impedimento para abordar la sexualidad. ¿Por qué? La discapacidad no es un impedimento, solo se necesita el conocimiento y la importancia de una sexualidad sana, libre de prejuicios. Resulta esencial que los profesionales que atienden a personas con discapacidad conozcan bien el tema, ya que de ellos depende el impacto que pueden provocar estas afecciones sobre la sexualidad, y así atender cualquier duda o dificultad relacionada con los problemas que presentan estos pacientes. Es necesario educar a los familiares, donde muchas de las veces solo basta de un sencillo consejo para elevar la autoestima del paciente y así retomar la vida sexual de manera segura y placentera. Todas las personas, con o sin discapacidad, tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad plenamente. 7. ¿A partir de qué momento se le debe brindar una educación sexual a una persona con discapacidad? ¿Y qué miembros de la familia han de encargarse de esa educación sexual?
¿Qué tipo de educación sexual se le debe dar y qué recursos pueden utilizarse para brindar una educación sexual adecuada? Se le debe brindar una educación sexual a una persona con discapacidad a la misma edad que se le enseña a cualquier niño, en el mismo sentido amoroso y con un lenguaje adaptado a la edad. Normalmente, esta información proviene de los padres o cuidadores de la persona con discapacidad o sin ella. Ellos tienen el deber de dar información pertinente y proporcionar los criterios morales y éticos sobre la sexualidad. Por lo tanto, son los principales responsables de asegurar una correcta educación sexual de sus niños. ¿Qué tipo de educación sexual se le debe dar y qué recursos pueden utilizarse para brindar una adecuada educación sexual? Se le debe brindar una educación sexual a una persona con discapacidad. Se le debe enseñar que primero debe conocer su cuerpo y que es tan bonito y especial que nadie tiene derecho a vulnerarlo, y los recursos que se necesitan son tener el personal calificado para hacerles entender la importancia de la sexualidad, ya que las familias no están preparadas para este tema y terminan confundiéndolos más. Gracias.